Damos gracias al Señor por todos aquellos hermanos que se nos unen. Siempre damos gracias a Dios por ello y por la tecnología, ¿verdad? Por las redes sociales y cosas que antes no se tenían. Hay quienes tienen como una maldición, pero usted es el que hace de las redes sociales o de la tecnología una maldición. Es el ser humano el que hace una maldición o una bendición de las puertas que Dios abre. Recuerdo cuando G. Ávila decía que la televisión era el cajón del diablo. Y después, las predicaciones de él las pasaba por el cajón del diablo. ¿Ve? Entonces, la maldición las hace uno. Usted pierde el tiempo mucho en la tecnología o está viendo cosas, escuchando cosas que no debe, usted hace de ello una maldición. Así es que a todos los que tienen un lugar donde congregarse, vaya hacia la iglesia, reúnase. Estamos llegando a tiempos finales. Así que busque un lugar donde congregarse, apoya a su pastor, apoya al ministerio, porque estamos en tiempos difíciles en que la fe de muchos se va a enfriar por todas las situaciones que están pasando alrededor del mundo. ¿Ya tiene Evangelio según San Marcos capítulo 11? Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Dice así: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, por tu fidelidad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites una vez más, Padre, disfrutar de tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que nos das, Señor. Tú le permites, Señor, al ser humano, al menos, Señor, aquí en los Estados Unidos, tú le permites al ser humano escoger aún el ir o no ir a la iglesia, aún el escuchar o no tu palabra, Señor. Gracias por aquellos, Padre, que han hecho buen uso de su libertad, de la libertad que tú le has dado, Señor. Y nos disponemos ahora, mi Dios, a disfrutar de ella. Dios eterno, alumbra el entendimiento, Padre, que podamos profundizar en tu palabra, Señor, que podamos encontrarle sentido a ella, Señor, que podamos disfrutarla, Padre, que sintamos que es como la miel que destila del panal, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, toma control de los aires, de las potestades, Señor. Toma control, Señor, de gloria. Que en esta hora, Padre, el mismo infierno se paralice, Señor, para dar paso a tu palabra, a tu gracia, a tu misericordia, a tu justicia y a tu verdad, Señor. Y que aquellos que han sido atrapados sean liberados por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida, Señor, cada corazón. Señor de gloria, exalta tu nombre, mi Dios. Glorifica tu nombre, porque no hay nadie más grande que tú en esta tierra, Señor. Gracias, Rey eterno, por tu fidelidad. Gracias, maravilloso Dios. En el nombre de Jesús. Así, amado hermano, puede tomar su asiento, póngase cómodo, evite distraerse mientras meditamos en la palabra de Dios. El título que se le ha puesto aquí, y así se conoce esta porción de la Escritura: la entrada triunfal en Jerusalén. Pero aquí vamos a tener que reflexionar, hermanos, en
¿Hasta dónde llegó el triunfo de Jesús? ¿Hasta dónde el ser humano le permitió a Jesús triunfar en sus vidas? ¿Por qué? Porque es increíble. Usted se imagina, mire, los discípulos estaban emocionados. Jesús le dice, vayan a la aldea. Allí van a encontrar un pollino, el hijo de una burrita. Lo van a encontrar allí y haya quien haya, a quien sea que usted mire, ustedes solamente desátenlo y tráiganmelo. Y Jesús ya sabía que alguien les podía reclamar. Entonces dice, bueno, si alguien les pregunta, nomás díganle, ¿sabes qué? El Señor lo necesita. Y tal y como Jesús lo dijo, así sucedió. Pues era natural. El animalito no era de ellos. Y entonces era natural que les preguntaran. Y entonces van ahí y en apariencia todo parece indicar que Jesús era bien recibido ahí. Y cualquiera que lee esta escritura encuentra con que Jesús era bienvenido ahí. Pero cuando profundizamos en la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta el verdadero sentimiento, lo que había en los corazones de las personas que en ese momento estaban diciendo, Hosana. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día se alegra con Dios, se alegra con la palabra de Dios y dice, oh sí, gloria a Dios, y le recibe y verdad, y puedo visitarlo, oh sí, puede visitarme, muchos reciben la palabra y todo? Y hermano, bien claro nos lo dejó la parábola del sembrador. No todos los que reciben la palabra de Dios, no todos sobreviven a caminar dentro de la palabra de Dios. Porque una cosa es que usted acepte a Jesús y otra cosa es que quiera andar el camino. Muchos aceptan a Jesús. Por eso, hermano, a mí no me gusta presionar a la gente que acepte a Jesús. Esa debe ser decisión espontánea, natural de cada persona. Es decisión propia. Yo acepté a Jesús, hermano, porque yo lo quise aceptar. Nadie me presionó, nadie me invitó, nadie me insinuó, nadie me lo dijo, nadie me estuvo recordando, nada, hermano. Ni siquiera, hermano, ni siquiera pasé al frente. Ni siquiera me dijeron, ¿quién quiere aceptar a Jesús? No, hermano, nada. Yo no recuerdo el día que pasé al frente, yo no recuerdo eso, hermano. Pero yo sé que acepté a Jesús. Muchos prefieren el hecho de que pase al frente, hermano. Pero muchos de los que pasan enfrente aceptan a Jesús quizá porque les gana la emoción. Muchos estaban emocionados al ver que los demás gritaban y siguieron. Y muchos dijeron, ¿qué hacemos para que pase? Y cortaron ramas y empezaron a tirarle y a formar una alfombra de ramas. Y de ahí surgió la tradición del Día de Ramos y todas esas cosas. Y entonces dice, ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Entonces Jesús se disponía a entrar a Jerusalén. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Como también Jesús ya sabía lo que había en el corazón de todos ellos. Jesús ya sabe, hermano, por qué usted está aquí. ¿Por qué los que nos están escuchando a través de las redes sociales nos están escuchando? Porque no todos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios para obedecerla. Muchos nos escuchan, hermano, para criticarnos, para atacarnos. Y ya de antemano Dios sabe que con esa intención lo hacen. Y ellos jamás crecerán en Dios. Si usted escucha a un predicador para atacarlo, jamás crecerá en Dios. Una vez le dije a un hermano, le digo, usted cuando su pastor predica, le digo,
¿Usted no toma notas y toma apuntes? Me dijo, sí, hermano, yo tomo notas, dice, para después decirle, dice, en dónde se equivocó. ¿Qué? Le digo. Sí, hermano, sí. Sí. Permítame, hermano, pero usted está mal. Usted está mal, le digo. Usted tiene que tomar notas para aprender, le digo. Usted tiene que tomar notas para conocer la palabra de Dios. No para ver si su pastor se equivoca o no. El pastor, hermano, todos los pastores en el mundo, todos nos vamos a equivocar un día. Todos, hermano, en cualquier predicación, y todos quizás hasta en todas las predicaciones nos podemos equivocar. Porque esa es la señal de que seguimos siendo seres humanos. La característica del ser humano es que se equivoca. Eso quiere decir que sigue siendo humano. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Por eso debemos de atender a la palabra de Dios, y si algo no te parece, la misma palabra de Dios te enseña a que lo deseches. No dice agárralo y ve, reclámale y ataque. No, deséchalo. No te metas en problemas. Si crees que eso no es bíblico, no es de Dios, deséchalo. Es todo lo que tienes que hacer. Pero lo que es bíblico y lo que Dios dice, agárralo para ti. Mételo a tu morralito, porque en el camino te va a hacer falta. Y entonces no todos los que escuchan la palabra de Dios lo hacen porque quieren obedecerla. Aquí la pregunta es, usted, ¿para qué escucha la palabra de Dios? Ay, hermano, es que a mí me gusta. Muchos hermanos van con la multitud. Muchos ni entienden nada, hermano. Muchos ni siquiera se aseguran de que sea bíblico lo que les enseñan. Y es responsabilidad suya, es responsabilidad de usted asegurarse que lo que le enseñan es bíblico. Porque eso nos enseñan las iglesias. La iglesia de Berea nos enseña eso. Y dice la Biblia que eran los más nobles, eran más nobles que los de Tesalónica. Los de Tesalónica nomás se sentaban a oír. Y nunca se aseguraban. Tenían plena confianza de que Pablo les estaba hablando con la verdad. Pero Dios no dice que usted tiene que tener plena confianza en lo que le están predicando. Dios dice que usted debe ser noble. Y en la nobleza está asegurarse que lo que le enseñan es de Dios. Así que no se aferre a un texto, hermano. Por ahí alguien está comentando que no va a haber un castigo eterno porque el alma que pecare morirá. Hermano, váyase a la Escritura. La Biblia habla de una eternidad. Y eso no lo podemos cambiar. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, dice. ¿Qué quiere decir la palabra perpetua? Para siempre. Pero tiene que asegurarse de que lo dice la Biblia. Y entonces, no todos escuchan la palabra de Dios para obedecerla. No todos se paran frente al espejo de Dios para ver qué es lo que tienen mal, sino que esperan ver reflejado a otros. Ah, mira, la hermana fulana, mira, está despeinada, aquí la veo en el espejo de Dios. Sí, pero ¿no te das cuenta que tú también estás parado frente al espejo? Y que antes que ver a la hermana y al hermano, te miras tú. Entonces ahí estaban todos contentos, trajeron el pollino a Jesús y entonces empezaron a caminar, tiraban sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino.
Estaba todo bien maravilloso, hermano. Jesús iba sobre el pollino, sobre el burrito, y allí iban sus discípulos alrededor. La multitud empezó a acercarse y se llenó de gente allá. Y entonces, y todos vieron que iba Jesús, y empezaron a quitarse los mantos y los tiraban. Y los que no tenían o no podían o no querían, agarraban ramas y empezaban a tirarlas, y formaron una alfombra para que se sintiera Jesús que era alguien importante que iba entrando a la ciudad. Hay una pregunta que yo me hacía mientras meditaba en la palabra de Dios. ¿A quién estaban recibiendo en la ciudad los judíos? ¿A quién recibió usted, hermano? ¿A quién recibió usted? Cuando dijo te acepto, ¿a quién recibió? ¿Recibió al rey? ¿O recibió al libertador? Y usted me va a decir, hermano, eso es lo mismo. Cuando usted va a la escritura, a esta donde estamos leyendo, no es lo mismo. Pero no liberó, sí, hermano, no lo liberó de manera espiritual, no liberó, pero en ese momento no había nada espiritual. En ese momento todo era físico, lo estaba mirando, era literal. Jesús estaba entrando y la multitud estaba allí. La multitud no eran espíritus, eran personas de carne y hueso que estaban ahí. Y usted, como persona, y yo como persona, tenemos que recibir a Jesús. O ya lo recibimos. La pregunta es, ¿cómo lo recibimos? Porque ellos estaban contentos, ellos lo estaban recibiendo. Ahora, aquí se estaba cumpliendo una profecía de que el Mesías entraría en un pollino. Y según la cultura, quienes hacían su entrada triunfal en un burrito eran los reyes. Quienes hacían su entrada triunfal en un burrito, según la cultura, eran los reyes. Entonces Jesús estaba entrando a Jerusalén como rey. Y Jesús quiere entrar a la vida de nosotros como rey. ¿Qué quiere decir que Jesús entre como rey? Él es el que manda y yo no cuestiono nada, yo no le pregunto nada, yo solo obedezco. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, hermanos, los reyes, ellos mandaban y se obedecía. Nadie le preguntaba si era justo, si era injusto, si no debería hacerlo, porque el mismo que cuestionaba, le caía la ley encima también. Y si usted le caía mal al rey, decía, mándenme a matar a este. ¿Pero por qué? Oh rey, por feo, no me gusta. Sí, no me gusta. ¿Sabe qué? Siento que esta persona, siento que la verdad le hace daño a mi reino, porque se ve feo aquí en mi corte, mándenlo a matar. Y nadie cuestionaba nada, hermano. Nadie decía nada. Lo agarraban los soldados y lo mataban. Nadie cuestionaba al rey. Jesús viene entrando como rey a las calles de Jerusalén. Jesús quiere entrar como rey a nuestras vidas y nuestros corazones. Y nosotros, como los que le recibimos como rey, no deberíamos cuestionar a Dios. Porque el que cuestiona a Dios no lo ha recibido como Dios. No lo ha recibido como rey. Lo ha recibido como el libertador. ¿Quién era el libertador? El que iba y conquistaba. Muchos han recibido a Jesús como el conquistador nada más. Como el que me trae bien. Como el que me trae paz. El que me trae salud. El que me trae prosperidad. El que me bendice.
El que me da, me da, me da, me da, me da, me da y me da y me da. Todos, hermano, todos aquellos que predican una prosperidad no tienen al Jesús Rey. Tienen al Jesús conquistador. Hermano, mire, vamos a entender. Dice, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Mire esto. Y los que iban delante, los que venían detrás, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús en una ocasión, al final ya de sus días, les dice, desde ahora les dice, ya no me verán más, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermano, pero ya se lo habían dicho. ¿Por qué Jesús dice eso si ya se lo habían dicho? Porque se lo habían dicho, pero no lo habían recibido de esa manera. Pero hermano, ¿cómo no lo habían recibido? Si hasta le tiraban los mantos. Sí, hermano, ¿cuánto cristiano habla bonito de Dios sin querer obedecerlo? Al rey se le obedece. El rey manda y se le obedece. El rey dice, ¿sabes qué? Ve y perdona a tu enemigo. Y la persona no dice, ¿pero por qué si mira el daño? No. Va y perdona. Porque es el rey. El rey le dice, ¿sabes qué? Perdónale la deuda. Y él dice, ¿pero por qué si me debes? No, perdónasela. Ah, ok, yo se la perdono. ¿Por qué? Porque el rey me lo manda. Y al rey no le cuestiono nada. El rey dice, ¿sabes qué? A partir de ahora ya no vas a aborrecer a tu enemigo. A partir de ahora vas a tener que amarlo. A partir de ahora ya no te vas a desquitar de los que te hacen daño. A partir de ahora vas a pedir que sean bendecidos. Eso es lo que manda el rey. El que no acepta a Jesús como rey dice, ay, pero ¿cómo yo voy a perdonarlo con todo el daño que me hizo? Pero yo ¿cómo le voy a perdonar la deuda? Porque entonces va a creer que yo salí perdiendo. Va a creer que me engañó. Va a creer que me robó, que me hizo tonto. Bueno, parece tonto. Sí, vas a parecer tonto, hermano. Pero ¿sabes qué? Vas a obedecer al rey. Porque eso es lo que manda el rey. ¿Cuántas veces Jesús les dijo? Oíste que fue dicho, mas yo os digo. ¿Ves? A ustedes les enseñaron esto, dice. Pero ahora el rey les dice. ¿Cuántas veces oíste que fue dicho? Aborrecerás a tu enemigo. Amarás, dice, a tu amigo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo digo, bendecid a los que los maldicen. Amad a los que los persiguen. Hermano, eso es lo que manda el rey. Ahora, la pregunta es, ¿a quién hemos aceptado? ¿Al rey o al conquistador? El conquistador es el que mantiene la paz, el que nos mantiene con bien, porque los enemigos le tienen miedo. Y debido a ese temor de los enemigos a nuestro conquistador, entonces debido a eso se mantiene la paz. Y muchos están contentos, muchos cristianos están contentos solamente con la paz que da Dios, con la sanidad que da Dios, con la armonía que da Dios, con la bendición que da Dios. Es que, hermano, he sido bendecido desde que voy a la iglesia, ¿oh sí? Pero no quieren obedecer, hermano. Entonces, puede recibir a Jesús el conquistador, el libertador, o puede recibir a Jesús el rey. Jesús les dijo, desde ahora no me verán más hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ese día se cumplirá después del arrebatamiento, después de que llegue la gran tribulación, en la mitad de la última semana, los últimos 3 años y medio,
en esos 3 años y medio, ellos dirán: bendito el que vino en el nombre del Señor, y se acordarán y entonces entenderán que cometieron un gran pecado al matar al Hijo de Dios. Hasta ahí lo entenderán. Los últimos 3 años y medio, hermano, de la gran tribulación, esos últimos 3 años y medio van a ser 3 años y medio terribles para Israel. La Biblia dice en el Antiguo Testamento que será tiempo de gran angustia para Jacob. Dice también que sus mujeres serán violadas. Dice que se derramará mucha sangre, dice. Eso sufrirá el pueblo de Israel, hermano, en los últimos tiempos. Todas las naciones se van a juntar contra Israel, dice. Porque no le recibieron como rey. Allí será cuando ellos digan: bendito el que vino en el nombre del Señor. Hasta allí van a aceptar a Jesús como el Mesías. Pero no fue aquí, hermano, en esta escritura, donde ellos dijeron en su corazón: bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo dijeron con sus labios, porque no lo miraban como rey. No lo miraban como rey. Ahorita vamos a darnos cuenta a quién miraban ellos. Así que dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuánta gente habla bonito en las redes sociales, verdad, hermano? Pero ¿cuántos de ellos habrán aceptado a Jesús el Rey? El que da la orden y yo le obedezco, a quien no cuestiono ni le pregunto nada. Ay, ¿por qué se murió mi hijo? ¿Y por qué se murió mi papá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué estamos cuestionando, hermano? Aarón era el sumo sacerdote. Nadab y Abiú cometieron un grande pecado. Ofrecieron fuego extraño en el altar de Dios. Fueron muertos ahí. Y se le dio la orden a Aarón que no tenía que llorar por sus hijos. Hermano, Aarón tuvo que hacerse fuerte. No tenía que cuestionar a Dios. ¿Por qué? Porque él era el rey de Israel en ese tiempo. Después quisieron monarcas y quisieron reyes, hermano. Pero antes de eso, el rey de Israel ha abrido puerta a vuestras cadenas. ¿Y qué dice? Y entrará el rey de gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Jehová de los ejércitos es el rey de la gloria, dice. Él era el rey. Y como era el rey, no era cuestionado. Los reyes no eran cuestionados. Si usted cuestionaba al rey, usted era el próximo en ser juzgado. Los reyes podían decir: a ver, ¿quién está en contra de mi decisión? Todos estaban de acuerdo. Sí, porque el que estuviera en contra era el próximo en ser sentenciado. Y ahora nosotros, hermanos, nos atrevemos, tal atrevimiento, a decirle a Dios: ¿pero por qué, Dios? ¿Y por qué los niños están muriendo allá en el Asia? ¿Y por qué los niños? ¿Y por qué los pobres? ¿Y por qué no sanan a los enfermos? Hermano, y cuestionamos a Dios porque no hemos entendido. Él es el rey y siempre tiene un plan y un propósito para todo. Y no lo entendemos. Así que dice: y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, cuando usted llega al versículo 10, allí se entiende a quién estaban recibiendo. Mire, ¿qué dice? Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿A quién estaban esperando? ¿A quién estaban recibiendo? Al conquistador. No estaban recibiendo al Hijo de Dios. Estaban recibiendo al Hijo de David. Mire, obsérvelo. Estaban recibiendo al Hijo de David. ¿Quién era David? El conquistador. No solo era rey, era conquistador, era libertador. Ahora, esto, hermano, estaba en la mente
y en la cultura de Israel. A ver, el ciego Bartimeo. ¿Cómo gritó el ciego Bartimeo? Jesús, hijo de David. O sea, ellos no estaban esperando al Hijo de Dios. Ellos estaban recibiendo al Hijo de David, al libertador, al conquistador. ¿Y por qué lo recibían? ¿Y por qué decía Hosana? ¿Y por qué le tiraban todo? ¿Y por qué le tiraban mantos? ¿Por qué le formaron una alfombra de rama para que pasara? Porque pensaban que era el que venía a liberar a Israel de la opresión de los romanos. La visión de ellos ahí estaba. Muchos creyentes así se han quedado, hermano. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Y por qué? No, porque Él es el que me guarda, Él es el que me cuida, el que me protege. Él es el que me sana, Él es el que me prospera, el que me da. Ese es el libertador. Ese es el conquistador. ¿Y usted por qué es cristiano? Porque Él es el rey. Y si para usted es el rey, no cuestione las decisiones del rey. Pero ¿cómo, hermano? ¿Yo cómo voy a amar a mis enemigos? Y mira, bueno, ¿a quién estás recibiendo? ¿O a quién recibiste? ¿Al rey o al libertador? ¿Al conquistador? Tú no has recibido al Hijo de Dios, recibiste al Hijo de David. El que te hace mantener la paz. El que hace que seas bendecido nada más. Y estás de parte de Dios solamente por la bendición. Como aquellos que seguían a Jesús solamente para que le diera de comer. Es que ya sabían que andar con Jesús era sinónimo de comida. Era sinónimo de que no pasaban hambre. Y por eso andaban con Jesús. Ay, hermano, usted los está juzgando. ¿Oh, sí? Pues deje pasarle otra información. Estos mismos que decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos mismos eran los mismos que más adelante gritaban, crucifíquenle, crucifíquenle. Eran los mismos. Los mismos que cuestionan ahora a Dios son los mismos, hermanos, que en un futuro se van a avergonzar de Dios y lo van a negar. Son los mismos. Porque a Dios se le busca, a Dios se le sigue sin cuestionarlo. Porque Él es el rey. No tengo nada que cuestionarle a Dios. Si Dios me quita, Él es el rey. Si Dios no me da, Él es el rey. Hermano, pero si yo doy, voy a ser bendecido. Ok, entonces voy a dar porque Él dice que tengo que dar. Y si al dar no me da, Él es el rey. Él es el rey. Hermano, pero si yo diezmo, dice que reprenderá al devorador. Y si no lo reprende, Él es el rey. Pero dice el Salmo 91 que ninguna plaga tocará mi morada. Y si la toca, ni modo, Él es el rey. Caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y si te llega, Él es el rey. Qué difícil, hermano, es aceptar a Jesús el rey. Porque eso significa doblegar nuestra voluntad. Entregar nuestra voluntad. Muchos, hermanos, quieren que Dios haga milagros, Dios legalice, quiere que Dios abra las fronteras, quiere que Dios acabe con la pobreza, quiere que Dios acabe con la enfermedad, quieren que Dios acabe con el virus. ¿Y si Dios no lo hace? ¿Qué cambia de Dios, hermano, si no lo hace? La única diferencia es que tú como creyente quedas expuesto. Y allí te das cuenta a quién has recibido tú. ¿A Jesús, el hijo de David, el conquistador? ¿O a Jesús, el hijo de Dios?
Al Hijo de Dios no se le pregunta nada, hermano. Solo se acepta lo que Él dice. Es que aquí dice que si alguien me quita la capa, que le dé también el vestido. Entonces, si alguien me quita algo, le tengo que dar más. Bueno, lo voy a hacer. Pero hermanito, no sea tonto, no lo haga, mire. No, pero es que el rey dice. Es que el rey dice. El hijo de David quizá me lo permita, pero el rey no. Entonces, hay mucho creyente que ha recibido al hijo de David. Por eso lo cuestiona. Por eso todavía guarda rencor. Por eso todavía tiene resentimiento. Por eso todavía no perdona. Por eso no se atreve, hermano, cuando le hacen daño, cambiarlo por bendición. No se atreve. ¿Por qué? Porque recibió al hijo de David. Y como David era el que llegaba y conquistaba, arrasaba con todo, y si no traía su ejército, ese era David. Y eso esperan del hijo de David. Pero del rey no, hermano. El rey dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ay, hermano, pero hay cosas que no son malas. Bueno, no serán malas para ti. Pero el rey es cero tolerancia. Así que las cosas que para ti son buenas, para el rey son malas. Y como no importa tu voluntad, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús el Rey, rendimos nuestra voluntad a Él. Ay, sí, Señor, me rindo a tus pies, Señor. A tus pies doy todo mi corazón y todo así. Entonces, ¿por qué no acepta su voluntad? Porque estás gritando, Hosana al hijo de David. Pero no has dicho bendito el que viene en el nombre del Señor. No lo has recibido. Entonces, ellos recibieron al hijo de David. Por eso los mismos que gritaban, Hosana al hijo de David, fueron los mismos que gritaban, crucifíquenle. ¿Por qué gritaban crucifíquenle? Porque el hijo de David los había decepcionado. Porque el hijo de David no hizo la voluntad de ellos. ¿Cuál era la voluntad de ellos? Que llegara y derrotara al imperio romano. Esa era la voluntad de ellos, hermano. Y eso es lo que pensaban los discípulos también. Señor, ¿establecerás tu reino en este tiempo? ¿Sabe qué era lo que le estaban preguntando? ¿Derrotarás a los romanos en este tiempo? Porque la idea de ellos era que eran oprimidos por el imperio romano. Recuerde, hermano, ¿quién fue el que crucificó a Jesús? El César. El César era un emperador romano. Era Roma quien había tomado control de Jerusalén. Ahora se explica, hermano, ¿por qué? Todos los lugares que se consideran sagrados, donde anduvo Jesús, la tumba y todo eso, ¿por qué está bajo el control de la religión? Porque Roma tomó control en los tiempos de Jesús. Por eso. Por eso. Y se cumplió parte de la estatua de Nabucodonosor, el imperio romano. Así es que los mismos decían crucifícale. Los mismos. O sea que los que ahora le hablan de Dios, hermano, mañana podrían estarlo atacando a usted. Así que no es extraño, hermano, no es extraño que en un futuro cercano las mismas iglesias se ataquen unas a otras. ¿Por qué? Porque hay algunas iglesias que nada más tienen a Jesús, el hijo de David. No tienen al rey. Porque si tienes al rey, tú tienes que bendecir a la otra iglesia. Tú tienes que pedir bendición por los hermanos de la otra iglesia. Tienes que pedir bendición por el ministerio de la otra iglesia. Y si el otro ministerio prospera más que el tuyo, dale gracias al Señor porque está bendiciendo ese ministerio. Y aunque el tuyo no sea bendecido. Porque esa es la voluntad del rey. Así que estos que decían bendito el reino de nuestro padre David, miren, ellos eran bien claros, hermano.
que viene Hosana en las alturas. Y por eso Jesús les dijo, he aquí le dijo, vuestra tierra os es dejada desierta. Desde ahora ya no me veréis más, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando usted ve al Antiguo Testamento, ve el sufrimiento que tendrá el pueblo judío en los últimos 3 años y medio, cuando el hombre de pecado tome control. Después de haber firmado un tratado de paz por 7 años, dice la Biblia, a los 3 años y medio se romperá el tratado y entonces empezará la abominación desoladora de la que habló Daniel. Y de la que Jesús dijo, ay de las que estén encinta, dijo. Pidan que la huida, dijo, no sea en invierno. Porque ellos, hermanos, tendrán que huir al desierto. Y sufrirán allí hasta que venga y vendrá, dice Zacarías, Jehová mi Dios con todos sus santos. Eso será, hermano, volverá con todos los que fueron arrebatados. Y vendremos con Jesús y dice, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Hasta allí se cumplirá cuando digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque ahí se darán cuenta que Jesús no era solamente el hijo de David, sino que era el hijo de Dios, el Mesías. Se darán cuenta que Dios mismo había descendido a la tierra y que ellos lo mataron. Hasta ahí entenderán cuán grande pecado cometieron. Mientras tanto piensan que le hicieron un bien a la humanidad. ¿Cuál Jesús ha entrado a nuestras vidas? La otra pregunta es, ¿ese Jesús entró a nuestra mente o a nuestro corazón? Porque ellos con su mente decían, porque esperaban la gran conquista, esperaban el dominio del imperio de Jesús, del reino de Jesús, dominando a los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Ellos nunca esperaban, hermano, que Jesús fuera Dios aquí en la tierra. Ellos no esperaban eso. En sus mentes estaban esperando a Jesús, solamente el hijo de David. Ahora, ¿cómo entró Jesús a Jerusalén? Bueno, Jesús entró como debería de haber entrado. De acuerdo a la cultura, entró como demostrando que era un rey sobre el burrito. Pero ellos no lo entendieron. Porque para ellos era Jesús el conquistador. Era la esperanza de Israel, pero no esperanza de salvación, sino esperanza de su gran conquista, esperanza del gran dominio y que se acabara la tiranía de los romanos. Eso era lo que ellos esperaban. Eso estaba en su mente. Mejorar la vida de los judíos nada más. Eso era lo que estaba. Muchos son cristianos, hermanos, solamente para que mejoren sus vidas. Nunca le diga a la gente, hermano, de que usted va a venir a Cristo y se le van a acabar sus problemas. Nunca le diga eso, porque no es cierto. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Jesús no ha prometido lo que no va a dar, hermano. Él nos advirtió. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dicen, entremos al reino de Dios. No nos engañaron, hermano. Yo no sé por qué quienes predican de esa manera. Así que, aunque Jesús entró, culturalmente hablando, como un rey, para ellos no entraba el rey, entraba nada más el hijo de David. ¿Por qué? Porque reconocer que entraba el rey, el único rey a lo que ellos esperaban era el rey de Israel. Ellos no esperaban, hermano, que descendiente de David. No. Ellos esperaban al rey de Israel. Y Dios seguía siendo el rey de Israel. Aceptar que Jesús era el rey era aceptar que Dios había venido a la tierra. Y eso no cabía ni en su mente ni en sus corazones. Y por eso en sus mentes ellos recibían al hijo de David. Jesús hizo todo, hermano, para entrar como rey. Hasta su corona le pusieron.
para que usted acepte a Jesús el Rey. Lo compró, y como lo compró, y como me compró a mí, ahora yo soy solamente un esclavo. Hermano, recuerde, en el tiempo antiguo los que se compraban eran los esclavos. No, que a nosotros se nos olvida y estamos con exigencias hacia Dios. Y Señor, no voy a aceptar de ti un no. ¿Cómo no voy a aceptar un no si Él es el Rey? Yo acepto un no, acepto un sí, acepto un tal vez, acepto lo que Él me diga. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Pero muchos no aceptan un no porque han recibido solamente al Hijo de David. Así que recibieron al conquistador. Por eso, los mismos que decían bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que después gritaban, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no habían logrado el propósito que ellos pensaban que venía a cumplir Jesús. La esperanza del pueblo era solamente ¿para qué? Para que vivieran mejor el pueblo, y en sus mentes Jesús venía a hacer la voluntad de ellos. ¿Cómo hay creyentes, verdad, hoy en día que quieren que Dios haga la voluntad de ellos? No, hermano, Dios me tiene que ayudar, Dios me tiene que bendecir, Dios me tiene que... No, Dios no tiene que. Dios puede hacerlo, pero falta ver si quiere. Dios puede, Dios es capaz, tiene todo el poder y la autoridad para hacerlo, pero esperemos a ver si quiere. Por eso cuando el creyente se acerca a Dios, tiene que llegar rogando, hermano, suplicando, humillado. Señor, si es que es tu voluntad, Señor, si es que he hallado gracia delante de ti, Señor, si es que realmente, Señor, realmente yo he hallado gracia delante de ti, ayúdame con esto. Así tiene que llegar el creyente. Y con todo y eso, se espera, como la gente de Nínive. ¿Saben qué? Vamos a ayunar todos. Y ¿saben qué? Ni los animales no me le dan de comer a todos, para ver si acaso. Así llega el creyente hacia Dios. Señor, si es que es posible, Señor, si es que quieres, si es que es tu voluntad, ayúdame con esto. Y usted se humilla de tal manera, hermano, para ver si acaso Dios quiere. Sí, así es. Para ver si acaso Dios quiere. Y si Dios no quiere, bueno, Señor, si es tu voluntad, ni modo. ¿Por qué? Porque usted es esclavo. Y usted fue comprado, tiene un dueño. Hay muchos esclavos, hermano, que se sienten patrones. Se sienten los dueños. Nunca dejaremos de ser esclavos. Somos esclavos de nuestro Dios. Él nos compró. Él es el dueño. Y mi hermano, en la parábola de los malvados y el rey, cuando regresa el rey le dice, y aquellos que no quisieron que yo reinase, le dice, traerlos y echarlos a las tinieblas de afuera. Hermano, hay un gran riesgo en no aceptar el reinado de Jesús, en no aceptar la voluntad de Jesús, sea cual sea. Hay un gran riesgo que al final del camino hayas estado por años dentro de una iglesia y al final del camino te digan, hey, amigo, usted no está vestido de bodas, porque usted no quiso que reinara sobre usted. Usted quiso que yo hiciera su voluntad. Así estaba el pueblo. Y mire, ¿qué era lo que quería Jesús y qué es lo que quiere Jesús con nosotros? Vamos a continuar con la lectura. Vaya al versículo 15. Mire el versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Miren,
y le enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué llegó a hacer Jesús al templo? A limpiarlo. Para que Jesús pueda habitar en el templo hay que limpiarlo. Para que Jesús sea el rey en el templo hay que limpiarlo. Porque si no, el creyente hace del templo una cueva de ladrones. Mira, hermano, observe. El creyente hace del templo una cueva de ladrones. La cueva de ladrones había sido permitida por los religiosos. El creyente que no quiere limpiar el templo de Dios se vuelve un religioso. Los líderes de aquellos tiempos eran Anás y Caifás. Ellos permitieron eso porque obtenían ganancias. ¿Y qué hacían? Ahí venían las personas con su animalito. No, espérate. No, ese animalito no pasa. ¿Por qué? No, aquí hay que comprar uno de los que sí pasan. Y así hacían el negocio, hermano. Y ya apareció un zoológico adentro del templo. La gente ya no oraba. Y desde un principio, hermano, la idea de Dios es que el templo sea un lugar de oración. Por eso yo no entiendo a los creyentes que dicen que son el templo de Dios, pero no oran. No lo entiendo. Desde un principio Dios quería que el templo se limpiara y que se hiciera del templo un lugar de oración. Porque ahí era donde Dios se reunía con el pueblo. ¿A cuál Jesús es el que hemos recibido? Nomás tiene dos opciones, hermano. Al Hijo de David o a Jesús el Rey, el Hijo de Dios. Si recibiste al Hijo de David, entonces tú quieres solamente disfrutar de las bendiciones que te da el ser cristiano. No, hermano, es que desde que soy cristiano tengo una gran paz. Claro, el Rey es el conquistador, es el que trae paz al pueblo. No, hermano, desde que bien me va desde que soy cristiano. Claro, el conquistador conquistó todo y ahora está siendo bendecido. Pero yo no estoy seguro que sea salvo. Porque para eso tienes que aceptar la voluntad del Rey. Y la voluntad del Rey es que en tu corazón te despojes de todo. En tu corazón tienes que despojarte de todo. En tu corazón tienes que despojarte de tu familia. Tienes que despojarte de ellos en tu corazón. Porque si no te despojas, tú no estás obedeciendo al Rey. Tú tienes solamente al Hijo de David. El Hijo de David no tiene muchas exigencias. El que tiene al Hijo de David nada más da beneficios. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y pasó y lo sanó. ¿Se convirtieron a Jesús? No. ¿Siguieron a Jesús? No. ¿Cambiaron? No. El único cambio que tuvieron es que fueron sanados. El que tiene al Hijo de David, hermano, solamente recibe el beneficio. No le interesa limpiar su templo, no le interesa orar, no le interesa nada, hermano, no. Con que vaya a la iglesia, con que me den privilegios, con que el pastor vea de que yo sí trabajo en la iglesia, con que los hermanos me respeten y me reconozcan, ya con eso está bien. Soy un gran cristiano. Pero solamente tienes al Hijo de David. Porque el que tiene al Rey, hermano, nunca es egocéntrico, nunca es presumido, siempre está a los pies, siempre busca servir. Porque si el Hijo del Hombre no vino para ser servido, siendo el Rey, ¿qué podemos exigir nosotros, hermano? Así que, hermano, mire,
Si compramos las sillas y nadie me viene a ayudar, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el rey así lo quiso. ¿Ve? Porque el rey así lo quiso. Y si solo a mí me dejan limpiando la iglesia, el rey así lo quiso. No, mire, hermano, es que la hermana fulana, ¿por qué no ponen a otro? Solo yo soy... Hermano, quédese callado, porque si usted tiene al rey, va a ser sentenciado. Lo van a mandar callar. Mejor cállese. No diga nada. Agache la cara, mejor. Tenga reverencia ante el rey. Y diga, bueno, Señor, si así lo quieres. Cuando el rey entra, el templo se limpia. Si no limpias el templo, nunca el rey entrará a ese templo. Y por más que diga, ahí tenemos el Espíritu Santo, no tienes nada. Tienes nada. Porque lo primero que hizo Jesús fue limpiar el templo. Y si no permitas que el templo sea limpio, el rey no entra. Así que dice aquí, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración. Mire esto, para todas las naciones. O sea, no era nada más para los judíos. Para todos, hermano. Así que no puede haber creyente que solamente ore en la iglesia. No debería de haberlo. Porque el templo de Dios debe ser un lugar de oración. Y si usted dice que su cuerpo es el templo de Dios, usted y yo tenemos que buscar tiempo para orar. Porque si no, no es a Jesús el Rey al que tenemos, sino que al Hijo de David. Y estamos solamente por los beneficios. Solamente porque nos dan de comer. Porque nos multiplican los peces y los panes, nada más por eso. Pero no estamos dispuestos a obedecer al Rey. Ahora la pregunta: ¿cómo ha entrado Jesús a tu vida? ¿Cómo entró Jesús a mi vida? ¿Y cómo lo hemos recibido? ¿Como el Hijo de David? ¿O como el Rey? Jesús traía todo, venía cumpliendo según la cultura el hecho de que Él era el Rey. Pero no todos lo reciben como Rey, porque no todos quieren obedecer al Rey. Estamos llegando a tiempos difíciles, hermano. Hemos llegado a tiempos finales donde el creyente tiene que entender que ya tiene que ser diferente. ¿Por qué el creyente se tiene que parecer a los del mundo? No lo entiendo. ¿Por qué? Ay, hermano, mire, es que yo canto rap porque me voy a ganar a los muchachos. ¿Y quién dijo que con las alabanzas te vas a ganar a los muchachos? ¿Y quién dijo que eres tú el que se los tiene que ganar? ¿Y quién dice que eres tú el que le va a hacer sentir mal? El Espíritu Santo el que lo hace. Así que limpia tu templo, deja que te llene el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que toque las vidas de las personas. Yo no entiendo por qué queremos convertirnos. Hemos hecho un show de las iglesias, hermano. De los lugares de oraciones hemos hecho un show. Y ahora necesitamos una limpieza. Porque el rey no ha podido entrar al templo. No ha podido entrar, hermano. ¿Cómo va a entrar a un templo sucio? Hemos metido al mundo a las iglesias. Ay, hermano, que para que se llene. ¿Qué me gano yo, hermano, con tener 5,000 miembros y que todos se pierdan? Prefiero tener 10 y que todos se salven. Y con ello, hermano, me salvo yo también. Porque cumplí mi responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas, hermano. Le va a pedir cuentas de cómo tiene el templo. Le va a pedir cuentas. Le va a pedir cuentas de por qué no quiso que reinara sobre usted. Si Dios reina sobre usted, si Jesús reina sobre usted, usted solamente dice amén. Usted solamente dice sí.
Usted realmente obedezco. O sí, ya voy, Señor. Y va y lo hace. Nunca dice por qué. Porque el por qué lo hace al rey dictar sentencia contra usted. Así que tenemos que entender, hermano, Jesús entró, aparentemente dice la entrada triunfal, pero no entró como rey. Él entró como rey, pero no lo aceptaron como rey. Solamente lo aceptaron como el hijo de David. Y como no cumplió con sus expectativas, entonces crucifíquenlo. ¿Cuántos creyentes, hermano? ¿Cuántos creyentes han visto a Jesús como alguien que no cumplió sus expectativas? ¿Y cuántos creyentes hoy en día con sus hechos siguen diciendo crucifíquenle? ¿Cuántos creyentes no se cansan de blasfemar el nombre de Dios, hermano? Cuando no quiere limpiar tu templo, cuando tú das mal testimonio, tú sigues gritando crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas como yo decía, como yo pensaba. Yo pensaba, hermano, que ser cristiano era otra cosa. Yo pensaba que todo me iba a ir bien. Yo pensaba que ahora sí podía vengarme. Ahora sí podía desquitarme. Aquí el único que juzga es el rey. Al menos que tú tengas a Jesús, el hijo de David. Tú decides. Yo decido. Pero esto, hermano, va a tener consecuencias eternas. Porque el que vendrá no será Jesús el hijo de David. Dice Zacarías, y vendrá Jehová mi Dios con todos sus santos, y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. ¿A quién esperamos? Al Rey de la Gloria, al Señor de los ejércitos. A Él es al que esperamos. Así que si no lo tienes como rey, hermano, no vendrá por ti. No vendrá por ti. Al menos que tú te doblegues. Al menos que tú te humilles. Todo creyente debe humillarse delante de Dios y delante de los hombres. Porque Jesús nos vino a dejar un ejemplo. Él se humilló delante de Dios y delante de los hombres. Y no hizo nada por desquitarse. No hizo nada porque pagaran, hermano. Simplemente se humilló y dejó que los demás hicieran lo que quisieran. Jesús dijo, ejemplo les he dado. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Le quitaron la capa y le dio el vestido. Lo obligaron a ir una milla y fue con ellos 2. Lo humillaron, lo avergonzaron, lo golpearon. Y sin embargo, dijo, perdona, los padres no saben lo que hacen. Esa es la orden del rey. Seguir el ejemplo de él. Así que, hermanos, es necesario que seamos mejores creyentes. Es necesario que en esos tiempos finales demostremos quién es nuestro rey y que empecemos a obedecer lo que el rey nos manda. Porque si no, hermano, el rey vendrá y te quedarás. Es necesario, hermano, que empieces a reflexionar. No puedes estar cediendo a los caprichos de tus sentimientos. Nuestros sentimientos nos quieren gobernar, hermano. Nuestros sentimientos nos quieren dominar. Es que no le digo porque se enoja. Es que no lo hago porque se enoja. Es que mira, me van a abandonar. Es que mira, me van a dejar. A Jesús todos lo abandonaron y siguió con su plan y siguió con su propósito. Lo abandonaron sus discípulos, lo traicionó, dice, su amigo, su íntimo, dice. Eso dice los salmos, su íntimo lo traicionó. Y sin embargo, siguió con el plan establecido por Dios. Así que, hermano, no cedas ante el enemigo, no cedas ante la adversidad, mantén tus convicciones. Yo soy creyente y como soy creyente, aquí me mantengo aunque me abandonen todo, porque si tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso el Señor te recogerá.
tenemos que entender como creyentes, hermano. El Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Si no limpias el templo, si no obedeces al rey, un día de estos te llevarás una gran sorpresa. Te quedarás con los que se quedaron. Póngase de pie, hermano. Dios sigue pidiendo lo mismo: mantener su templo limpio, recibirlo como rey y obedecerlo sin preguntar por qué. ¿A cuál tienes, hermano? Cierra tus ojos, vamos a orar. ¿A quién recibiste? ¿A Jesús el Rey o a Jesús el Hijo de David? ¿Qué es lo que esperas de Dios, hermano? ¿Esperas beneficios personales? ¿Esperas vivir bien en esta tierra? ¿O esperas llegar a la vida eterna y recibir tu galardón, tu premio? Recibir un lugar en la ciudad celestial. Tenemos grandes promesas como creyentes, hermano, pero esto es para los verdaderos creyentes, los que se atreven a vivir por fe, los que se atreven a obedecer por fe, los que se atreven a doblegarse por fe. Él es el rey y yo obedezco. Él es el rey, Él manda y yo lo hago. Y aunque me duela y aunque no me guste y aunque no esté de acuerdo, Él es el que manda porque Él me compró y Él es mi dueño. No permita que te ganen tus sentimientos, hermano. El diablo quiere dominar a los creyentes a través de los sentimientos. Recuerda que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas y que solo Dios lo conoce. Él escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. Doblega, hermano, tus sentimientos, doblega tu corazón delante del Rey. Y dile: Señor, a partir de ahora, que se haga tu voluntad en mí, Señor, no importa lo que sea. Si me llevas, llévame. Si me dejas, déjame. Si me enfermas, enférmame. Y si no me quieres enfermar, está bien, Señor. Lo que tú digas está bien. Yo no tengo por qué cuestionar a Dios. Los pensamientos de Dios siempre son de bien, para darnos el fin que nosotros esperamos. Dios quiere llevarte a la vida eterna, hermano. Dios quiere que disfrutemos de la vida eterna. Estamos llegando al final de la carrera. No te desanimes, hermano. No baje la guardia. El que sea santo, santifíquese más todavía. No te confíes, hermano. No te confíes. Ya casi llegamos, porque un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, hermano. Ya estamos llegando al final de la carrera, ya estamos llegando a la meta, hermano. Ya casi acaba este martirio en esta tierra, hermano. Ya casi. No cedas, hermano, no cedas terreno. Sigue peleando, sigue luchando, hermano. Sigue avanzando. Sigue obedeciendo, sigue doblegándote, hermano. Sigue humillándote. Que ya casi llegamos. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor eterno, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia, por tu justicia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra entendemos que tú eres el Rey, Señor, y que nosotros solo obedecemos. Que no hay nadie más grande que tú, Señor. Que todos nosotros somos simples siervos, simples esclavos, Señor. Quizá con un poco más de responsabilidad, pero al fin y al cabo esclavos, Señor. Gracias, Dios eterno, porque nos das a reconocer, Señor, que tú tienes todo el dominio y la autoridad, que tú tomas decisiones que son sabias y por el bien de tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser mejores creyentes, Padre. Ayúdanos a afirmar nuestros pasos, a afirmar nuestras convicciones, Señor. Que entendamos, mi Dios, que debemos ser mejores creyentes, que debemos mostrar el amor y la misericordia, Señor. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Padre. Señor, sigue redarguyendo a tus hijos, mi Dios.
para que seamos lo que tú quieres que seamos en esta tierra, para que llevemos la buena semilla, Señor, y que muchos sean salvos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas, Señor, nuestros corazones, Padre. Ministra a los que se encuentran enfermos, Señor. Ministra a los que están luchando con dos pensamientos, Padre. Ministra a aquellos que están firmes, que estén más firmes todavía, Señor, en el nombre de Jesús. Dios eterno, que tus hijos permanezcan en la fe, Señor. Que tus hijos soporten hasta el final, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guarda nuestras vidas, nuestras almas, Señor. Lleva a cabo tu propósito. Cumple tu propósito en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Señor eterno, gracias por tu fidelidad. Padre, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, que tu presencia esté de nuestro lado. Bendice, Señor, a las familias. Ayuda a mis hermanos que puedan vencer ante la lucha, ante la debilidad, ante la tentación, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu gracia esté de nuestro lado, Padre, y que en todo momento, Señor, durante vamos a los trabajos, Padre, guárdanos, poderoso Dios, que tu palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, que entendamos el deseo de tu corazón, mi Dios. Dios eterno, gracias por tu fidelidad, Señor. Llévanos con bien, maravilloso Dios. Mantén con bien a las familias en sus hogares, Padre. Gracias, Rey eterno, porque eres bueno. Gracias, poderoso Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Eres grande, Señor. Eres grande. Gracias, Dios eterno. Así, amados hermanos, Dios les bendiga. Recuerda, el día de mañana tenemos oración de 7 a 8. Todos estamos invitados. Puede venirse a la iglesia, y los que no puedan llegar a la iglesia pueden en sus casas también unirse con nosotros, ¿verdad? Así que de 7 a 8 estamos aquí. Dios les bendiga, hermanos.